Hola, les saluda Denis Copy y vamos a continuar con la explicación del video. En esta parte del video vamos a hacer una simulación con el programa Lynx ASM2D, con el esquema de tratamientos de aguas residuales A2O, en el cual nos va a ayudar a eliminar tanto el nitrógeno y el fósforo. Pero ¿por qué eliminar el fósforo y el nitrógeno? A continuación les voy a explicar el porqué. Las aguas residuales domésticas son generalmente aguas que van a tener en su composición agentes extraños. Y estos van a ser debido a la excreta tanto del hombre o de los animales o a las actividades que realizamos de forma cotidiana. Esto puede ser como tomarse un baño, cocinar, lavar e incluso en las industrias o en las ganaderías o también en las actividades agrícolas que realizamos todos los días. Por medio de nuestras actividades cotidianas que nosotros realizamos, contaminamos el agua, haciendo que éstas se enriquezcan en ciertos nutrientes, tanto como en el nitrógeno y en el fósforo. Este enriquecimiento de nutrientes va a causar el crecimiento masivo tanto de algas o algunas plantas en el agua, llevando a una contaminación conocida como eutrofización. La eutrofización es el enriquecimiento del agua por medio de nutrientes, es decir, que va a tener un excesivo contenido de nutrientes. Y esto va a generar un cambio indeseable, como el deterioro de la calidad del agua, trayendo con ello malos olores, sabores desagradables, la muerte de las especies que habitan en el agua y un exceso de plantas y algas. Es por eso que es fundamental la remoción tanto del fósforo es por eso que es fundamental la remoción tanto del nitrógeno como del fósforo para evitar este tipo de contaminación en el agua. Para poder hacer la simulación con el programa Lynx, se obtuvo datos de un artículo científico en el cual nos hacía mención sobre algunas concentraciones de las aguas residuales de la laguna de oxidación de la empresa Emacop, que está ubicada en Ucayali. Y este artículo fue publicado en 2018, en el cual los datos obtenidos fueron el sólido suspendidos, que tienen 110 gramos por metro cúbico de concentración, oxígeno disuelto, 3.2 gramos metros cúbicos, la demanda de bioquímica de oxígeno, el DBO, con 168 gramos por metro cúbico, la demanda bioquímica de oxígeno, 350 gramos por metro cúbicos, y el nitrógeno y el fósforo, que es de utilidad para la remoción o para hacer la simulación, en este caso con el Lynx ASM2D, lo cual el nitrógeno tiene una concentración de 0.35 gramos por metro cúbico y el fósforo de 5 gramos por metro cúbico. Y el caudal que encuentra en esa laguna de oxidación es de 864 metros cúbicos por día. El programa Lynx ASM2D ya cuenta con unos datos para que pueda realizarse la estequiometría. Es por eso que solo ingresamos los datos y este ya va a ser un cálculo de acuerdo a los datos ingresados que tiene al software que maneja el programa, para que nos puedan dar los resultados referente a las horas que nosotros queremos hacer el recorrido o el tratamiento de aguas residuales. Y en este caso ya tenemos los parámetros establecidos que nos ofrece el programa. El programa Lynx ASM2D nos ofrece 4 alternativas para poder ingresar las concentraciones de los contaminantes que están en el agua residual. La primera es por fraccionamiento, ya que tenemos que tener todos los valores de forma detallada para poder ingresarlo. La segunda se refiere a la analítica detallada, donde necesitamos conocer 5 concentraciones para poder hacer la simulación. La tercera solamente nos pide el ingreso de 4 valores, es decir, 4 concentraciones, para poder proceder con la simulación. Y por último, también podemos ingresar por medio de una hoja de cálculos Excel las diferentes concentraciones que tenemos dentro de nuestras aguas residuales. Para nuestro caso, vamos a utilizar lo que es la analítica básica. Esto debido a las concentraciones que tenemos o los datos que hemos conseguido para nuestra simulación, ya que nosotros contamos con los datos del DQO, del nitrógeno total, del fósforo total.
Una vez ingresados estos datos, el software se encarga de realizar un fraccionamiento con factores de conversión, que ya están estandarizados, por cierto, y nos van a permitir obtener un efluente ya fraccionado. Una vez ingresados los datos del efluente, pasamos a la configuración del LEDAR. Si bien es cierto, el programa nos ofrece una gran variedad en el cual tú puedes implementar muchas zonas de acuerdo al criterio que puedes usar o a la planta de tratamientos que quieres diseñar. Para este caso nosotros vamos a utilizar el esquema A2O, el cual el programa ya lo trae por defecto. Este esquema cuenta con 3 etapas para el tratamiento y un sistema de recirculación, con la finalidad de obtener un mejor resultado en los tratamientos del agua residual. Una vez configurado el LEDAR y haber ingresado los datos del influente por medio de la analítica básica, obtenemos los datos de los contaminantes, las concentraciones de contaminantes, pero ya más fraccionadas, es decir, mucho más detalladas, gracias a los factores de conversión que maneja el software. Los datos obtenidos o los resultados obtenidos son 50 gramos por metro cúbico de sulfato orgánico fácilmente biodegradable, 20 gramos por metro cúbico de productos de fermentación, 12.5 gramos por metro cúbico de materia orgánica soluble, 117.5 gramos por metro cúbico de materia orgánica particulada, 0.262 gramos por metro cúbico de nitrógeno amoniacal, 0.576 gramos por metro cúbico de fósforo soluble y 127.5 gramos por metro cúbico de partículas solubles total y 127.5 de sólidos totales. Una vez obtenidos los datos o las concentraciones de los contaminantes mucho más detallados, se pasó a hacer la simulación. La simulación se hizo por el periodo de 120 horas, 5 días para ser más exactos, y obtuvimos los siguientes resultados que vamos a ir analizando con más detalle según avance el video. Una vez realizada la simulación en el programa, este nos brinda como resultados diferentes gráficos del comportamiento frente a la depuración del contaminante de cada uno de estos contaminantes, en el cual se puede hacer un análisis detallado de cada uno de los contaminantes y cómo se han ido comportando estos durante el periodo del tratamiento o la simulación del LEDAR. En este caso podemos determinar que el material orgánico particulado, su comportamiento se da a través del tiempo. Quiere decir que mientras más dure el proceso, más contaminante vamos a remover. En el gráfico podemos determinar que si yo tengo un proceso mucho más largo, es posible que remueva gran cantidad del contaminante, incluso pudiendo llegar a un 90 o 95% de remoción del contaminante total. Esto va a depender en gran cantidad al tiempo que se le va a someter al tratamiento o el tiempo que va a conllevar el tratamiento de este contaminante. Para el caso de los nitratos, el gráfico nos muestra que hay una ligera baja en la concentración, llegando hasta los 36 gramos por metro cúbico para el quinto día de la simulación. El nitrógeno molecular es el que ayuda a la desnitrificación y el comportamiento que este tiene dentro de la simulación o dentro del LEDAR es que va a empezar con una concentración, o sea, empezamos con una concentración en 0 y para el cabo de 5 días vamos a tener una concentración de 24 gramos por metro cúbico. Esto es importante porque nos va a ayudar a degradar el nitrógeno que tenemos dentro del agua residual. Por ende, es importante el crecimiento de este nitrógeno molecular para tener una mejor eficiencia dentro del tratamiento de aguas residuales para la remoción del nitrógeno. En el caso del sulfato soluble, la concentración de este contaminante en las primeras horas va a llegar a 0, manteniéndose en 0 de concentración en todo el proceso o por el periodo de 5 días que duró la simulación del LEDAR. Para poder hacer un análisis más detallado de
cómo ha ido nuestro proceso o cuáles han sido los resultados que hemos obtenido en esta simulación, vamos a determinar el efluente que hemos tenido. Nuestra planta, por así decirlo, a nuestra simulación, captaba o entraba a la planta 864 metros cúbicos diarios de agua residual. Y estas aguas residuales tenían dentro de su composición o estaban contenidas de agentes extraños, tales como productos de fermentación que estaban en 20 gramos por metro cúbicos de concentración, material orgánico soluble inerte con una concentración de 12,5 gramos por metro cúbico, sustratos lentamente biodegradables, que son partículas coloidales de elevada peso molecular, con una concentración de 117,5 gramos por metro cúbico, material orgánico particulado, este material orgánico inerte, con una concentración de 37 gramos por metro cúbico. También dentro de su composición del agua residual teníamos nitrógeno de amonio con una concentración de 0,262 gramos por metro cúbico. Teníamos nitrato con 0,8 gramos por metro cúbico y sulfato soluble con una concentración de 0,578. También teníamos sólidos disueltos totales con una concentración de 127,5 gramos por metro cúbico. Todos estos datos fueron obtenidos por medio del software que maneja el sistema o el programa LINX, ya que nosotros solamente ingresamos por medio de analítica básica lo que son el DQO, que por cierto tenemos una concentración inicial de 250 gramos por metro cúbico. La analítica básica nos ayudó a determinar todos estos contaminantes o todos estos componentes, porque están mezclados entre contaminantes y también agentes que nos van a ayudar a la remoción de los contaminantes, ¿no? Como bacterias, como algunos nutrientes que van a ayudarnos para que estas bacterias puedan desarrollarse dentro de la planta de tratamientos de aguas residuales. Entonces todos estos datos fueron proporcionados por el software, es decir, por los factores estándares que ya están diseñados o ya están prediseñados dentro del software, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son los efluentes que hemos obtenido y vamos a determinar cuál es el porcentaje que se ha logrado eliminar o remover del agua residual, para determinar también la eficiencia de nuestro DAR, para ver si necesitaba, no sé, tal vez un mayor tiempo de simulación para poder lograr de alguna forma los resultados mucho más óptimos o llegar tal vez a un resultado mucho más real. Pero ¿qué pasa si nosotros, si nos basamos en el tiempo real, si un contaminante o una planta va a operar más tiempo? Esto también nos va a llevar a tener mayores costos en nuestro proceso. Así que vamos a empezar a detallar. Ya tenemos los datos del efluente. Ahora vamos a determinar los datos del efluente. Los resultados de simulación para los 5 días, 120 horas para ser más exacto, fueron 213,785 gramos por metro cúbico de producto de fermentación. Este es un grupo diverso de bacterias anaerobias, facultativas o estrictas, que ayudan a degradar la materia orgánica presente en los sustratos más complejos, como en los lípidos, produciendo ácidos grácidos volátiles, ácidos orgánicos, entre otros. Entonces, la evolución de las bacterias dentro del proceso ha sido muy favorable para la remoción de los contaminantes. El material orgánico soluble pasó de 20 gramos por metro cúbico a 0,382, teniendo una reducción en su concentración de hasta un 99%. El sustrato lentamente biodegradable en efluente tiene una concentración de 1,985, es decir, la reducción fue de 99%.
El nitrógeno de amonio se redujo en un 99% de concentración y el fosfato soluble se redujo en 98%. La demanda química de oxígeno disuelto aumentó en un 11% y se obtuvo una reducción para los sólidos totales suspendidos en 98% para los 5 días de simulación. Esto quiere decir que gracias a en un determinado tiempo, es decir, en 5 días, podemos remover los contaminantes que enriquecen el agua, como el nitrógeno y el fósforo. El tratamiento secundario o biológico en un EDAR por fangos activados se va a llevar a cabo en una serie de reactores o tanques abiertos de gran volumen. En nuestra simulación lo llamamos zonas de tratamiento secundarios y se realizan en varias etapas sucesivas. Cada etapa se desarrolla en varios reactores biológicos dispuestos en paralelos, que operan en condiciones ambientales diferentes, especialmente en los que se refieren a la cantidad de oxígeno disponible. La concentración de oxígeno es un factor ambiental crucial, ya que esto va a conllevar a qué bacteria o a qué tipos de bacterias vamos a utilizar para el tratamiento. Las reacciones biológicas pueden funcionar bajo 3 condiciones operativas y estas van a ser totalmente diferentes. En el caso puede ser aerobias, donde va a haber presencia de oxígeno, anóxicas, donde va a haber bajas concentraciones de oxígeno, y en su total ausencia de oxígeno, que son las bacterias anaerobias. Para aumentar o optimizar el rendimiento de depuración en los reactores biológicos, además de las condiciones ambientales óptimas para cada proceso metabólico, se requiere alcanzar una elevada concentración de microorganismos. Todos activos son plantas de tratamientos en las que, por su diseño y características operacionales, se van a favorecer el crecimiento de los microorganismos en suspensión. Gran parte de estos microorganismos, principalmente procariotas, van a formar una estructura compleja que van a tener en sus principales características que estas van a ser muy fácil sedimentables, a los cuales se les va a denominar flóculos. El resto de las células microbianas crece en una suspensión en el agua residual, parcialmente tratada, que contienen los reactores secundarios. El conjunto, el contenido de los reactores biológicos reciben el nombre de licor de mezcla. El proceso de fangos activados en un sistema de tratamiento de las aguas residuales en el que se mantiene un cultivo biológico formado por diversos tipos de microorganismos y el agua residual a tratar. Los microorganismos se alimentarán de las sustancias que lleve el agua residual para generar más microorganismos, y en el proceso que se forman partículas fácilmente decantables que se denominan flóculos y que en conjunto constituyen los denominados fangos activados o fangos biológicos. Y esto es lo que nos ofrece el programa LINX, un tratamiento de aguas residuales por lodos activados. Este proceso cuenta con un sistema de recirculación, un sistema de retorno de clarificados y escurridos, esto con la finalidad de obtener fangos deshidratados. Vamos a determinar por qué es importante la remoción tanto del nitrógeno y del fósforo del agua residual. Las aguas residuales también contienen una elevada proporción en compuestos orgánicos e inorgánicos. Estos pueden ser nitrogenados y fosfatados, que deben eliminarse para prevenir procesos de eutrofización o excesivo crecimiento microbiano, incluyendo el de los microorganismos fotosintéticos. En las aguas residuales urbanas, los compuestos nitrogenados proceden fundamentalmente de las excretas. Estos pueden ser de animales o de las personas. El nitrógeno se encuentra en forma orgánica, esto por medio de proteínas como ácidos nucleicos y ureas, o también puede pertenecer o puede estar presente en forma inorgánica, en su mayor parte como amonio o amoníaco, aunque también presentan ciertas cantidades de nitritos y nitratos. El nitrógeno amoniacal se puede eliminar del agua residual por métodos físicos químicos, añadiendo al agua pretratada ciertos agentes floculantes, como la cal apagada. Sin embargo, en la mayoría de las plantas de tratamientos de aguas residuales en los EDAR por fangos activados, los compuestos nitrogenados se eliminan en forma biológica. Para ello se van a forzar u optimizar determinadas etapas del ciclo biogeoquímico del nitrógeno,
poniendo en los reactores biológicos las condiciones ambientales idóneas para el metabolismo catabólico de los principales microorganismos procariotas implicados en ellas. Esta etapa son la nitrificación y la denitrificación. Bueno, esta es toda mi explicación. Les dejo con mis compañeros. Espero les esté gustando el video. Gracias.